a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos a Hagane, así que bueno, siempre es bienvenida al canal. Y en esta ocasión, bueno, pues lo trae Carlos Retalman. El tema es Salvation. Así que nada, amigos, ya sabéis. Salvation, sí, sí. Salvation yo, me está apuntando, Te está apuntando, sí, 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 sí. no sé, está dándome. Hace poquito, ¿eh? Que ha salido el tema, así que es bastante reciente. A ver, te digo como, bueno, menos de un mes. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Get in my heart with dirty feet 私から影に怯えてたんだ孤独だった少年が向こうの先に見える憎しみに追われてまた見失う最低な運命から君を守りたかったたとえこの世が滅びても My soul is always with you 一人じゃないよもう傷つかないで Let's fly and shout together 空の果てで翡翠の Bueno, me llama mucho la atención visualmente el vestuario. Es como una clara influencia oriental, pero tirando casi a la India, ¿no? Sí, sí, Eh, India, Pakistán, sí, ¿no? sí, ahí, bueno, cada una, Faltan las tiras así en la cabeza. cada una va diferente, pero me gusta mucho el estilismo que están manejando. El tema visual siempre te entra, ¿no? Es decir, en una primera impresión y sin embargo después vemos que hacen cosas interesantes a nivel musical. Creo que están madurando. Aunque hay cosas que no cambian, ¿no? Es decir, la fuerza y la entrega de Yuna, pues es inevitable. Eh, ¿Cómo no? Pero sin embargo veo lo que decíamos, ¿no? Últimamente que muy buen reparto de bajo y de guitarra que están llevando todo lo que sería el peso rítmico en el sentido de que ahora tiene más responsabilidad el bajo, lógicamente, por la ausencia de una de las guitarras, pero sin embargo la Sí, guitarra no abandona su función y no tiene la sensación de hacer un trabajo doble, sino que realmente se maneja bastante bien. Bueno, Nagi sigue súper en forma a a nivel vocal. Y bueno, lo dicho, ¿no? Tanto Sakura como Sayaka, pues están haciendo un trabajo espléndido. Creo que el bajo tiene el sonido que a mí me gusta, que es un sonido con mucha presencia, un sonido en el que los graves rellenan todo el espectro sonoro y no te da la sensación como que hay huecos. Y eso le da como más libertad a la guitarra para dedicarse más a hacer aderezos, para añadir capas, para embellecer lo que es el tema, sabiendo que tiene el respaldo absoluto del bajo con el tema rítmico.
Sí, Eh, sí. um, pero Nagi está últimamente que se sale, ¿eh? Con la voz. Yo es lo que te iba a decir, que nadie. Mira que la primera canción que reaccionamos, que salía ella, estaba como nerviosa, pero pega un subidón. Mm. Está espléndida, además sube unos tonos ahí y aguanta los tonos y Sí, está sí, sí. increíble. Sí, sí, sí. Además, vocalmente es impresionante porque es una voz muy limpia, cristalina, con un control técnico que bueno, es decir, que puede competir perfectamente con otras cantantes que las tenemos en el top, ¿no? Tipo Asami o tipo, ¿qué te digo yo? Tipo Fuki, tipo, es decir, gente que precisamente las alabamos una y otra vez por el tema técnico, el control, el registro. Y Nagi además es de estas, tiene que cuando canta se le como que resuenan unos armónicos, como a Su le Eh, pasa en Baby Metal, que eso o lo tienes o no lo tienes, eso es su voz natural, es como resuena su voz. Eso a Freddie Mercury también le pasaba. Em, y claro, eso hace un tono de voz súper especial. Y muy bien, veo muy compacto del grupo, muy serio. Y no y sé, Yuna en su línea. sí, Yuna sí, 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 sí. con su energía desbordante, Ostras, es que a mí me aunque encanta. está en esta está ahí un pelín Está seria. calmada, pero Bueno, concentrada. No sí, sé. pero es increíble esta chica como toca la batería. Sí, 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 sí. Me gusta cómo hace las contramelodías, los cambios de tensión. Un sonido muy definido. Y además que me encanta. Cuando va a dar un golpe es que se prepara, pero desde arriba. Sí, 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 sí. Allá que va. Sí, sí, me encanta esa actitud. A mí, visualmente me gusta y disfruto mucho viendo tocar a Yuna. Viendo cómo toca, de la forma que toca, yo al tambor le pondría una cara así asustada, como diciendo, la que me va a caer. Qué bueno. Buena idea para los parches Claro, de los claro. timbales. Que claro, hay baterías que flipas con la sonoridad y con lo técnico y con el sonido, pero también el tema visual es importante, ¿no? Es decir, cuando vemos, a ver, disfrutamos viendo a un guitarrista tocar un solo increíble, pero si lo ves corriendo por el escenario, haciendo poses, la guitarra en vertical y cosas de este tipo, te gusta todavía más, ¿no? Porque Claro, claro, obviamente. es parte del espectáculo. Por cierto, Claro, ahora que estamos grabando esto, David Coverdale anuncia su retirada con efecto inmediato. Bueno, que llega, tiene ya una edad, hombre. llega unos añitos tarde, ¿vale? Porque ya el tema de la voz, ay, ya entre que visualmente ya se estaba convirtiendo en una señora mayor y que, O sea, que le pasa a todos, ¿eh? no, sí, pero ¿sabes lo que le pasa desde que se puso unos dientes? ¿Sabes? Y le quedó una sonrisa un poco rara. No, ahora en serio. David Coverdale es de mis cantantes favoritos desde siempre. White Snake para mí es Sí, increíble. Pero es complicado saber cuándo hay que retirarte. retirarse, ¿no? Me recuerda a la frase esta de la película Gladiator, ¿no? Cuando en la primera escena de la batalla dice, hay que saber cuándo rendirse, ¿no? Y dice, ¿tú lo sabrías? Pues eso le pasa a muchos cantantes que se creen todavía que están ahí, pero ya no están. Pero ya La no. voz ya no le sigue. Y John, por favor, haz como David. el, Reti- el que Bon Jovi, ¿no? Bueno, ahora Claro. lo último que dicen es que se ha puesto un implante en la garganta. Yo no sé qué. Si ya lo ¿Un que falta. implante para qué? No sé qué leche se ha hecho en la garganta para intentar. Ya lo que le falta es que Sí. se implante el autotune, vamos, en la garganta. En fin, bueno, bromas aparte, me encanta este salto de madurez de Hagane. Por cierto, em, había
un amigo del canal japonés que dijo que le gustaba cómo pronunciábamos Hagane, que los reactores americanos y Americanos decían Nagane, ¿no? sí, que lo pronuncian como raro. Y yo le comenté en un comentario que es que para los españoles el japonés nos resulta mucho más fácil pronunciarlo que el inglés, porque para nosotros es prácticamente decirlo tal y como nos suena a nosotros al leerlo, con algunas diferencias, ¿no? Sí, pronunciar la J con la H. O la H o la G diciendo el sonido gi en vez de ji, pero poco más. Lo demás lo leemos tal cual. Y bueno, pues Hagane, ahí tal cual. Pues Hagane me encanta porque ha dado, llega el momento en el que esos grupos que de pronto, ¡pum!, y dan un salto de nivel. De Sí, sí, pronto evolucionan. evolucionan y vemos que a mí por lo menos cuando lo escucho, creo que Sakura ha dado un salto adelante con la guitarra, que Sayaka al tener más responsabilidad ha pasado un poquito como Nemófila. Efectivamente, me lo has quitado de la boca. Yu- Yuna es la que menos cambio le veo porque ya estaba en el nivel top de antes. Bueno, pero es que Yuna entró en diciembre. Me va a hacer ahora un año, Sí, creo. pero Yuna tiene un recorrido, Sí, bueno, Yuna siempre viene, en su canal y eso siempre viene, ha tocado claro, igual. viene a ser una niña prodigio desde siempre, entonces es diferente. Y Nagi con la voz es, Es lo que he dicho, que ha mejorado, vamos, ha mejorado, se ha estabilizado y ya sí, no se la ve tan nerviosa, ni... se han convertido en un grupo top. Sí, sí, pero totalmente. Además, creo que se nota y la gente está respondiendo porque, por ejemplo, en el último vídeo que reaccionamos de ellas, fue un poco locura, ¿no? La gente lo recibió como con muchísimas ganas. Creo que hay muchas ganas de Hagane en el público y creo que internacionalmente también. Así que bueno, venga, vamos a darle un poco para atrás y continuamos. 翡翠の瞳に映る世界はどこか悲しくてどれだけ一人で泣いてきたんだろう Everything is being taken away 幸せが何かわからないまま大人になった少年は素直に言葉にできず汚れた手で救いを求めた17 years old 幸せに眠る君の姿を愛しく思うか悲しいほど残酷な現実が僕らを巻き込んでも最低な運命から君を守りたかったたとえこの身が滅びても My soul is always with you 一人じゃないよもう傷つかないで最高に交わした
Madre mía, ¿no? Impresionante. Me ha gustado tanto el primer solo como el segundo, pero el primer solo muy especial porque lo ha hecho con un sonido casi limpio, yéndose por las notas graves, que lo sencillo es que cualquier solo se va directamente a, digamos, a la mitad más aguda, digamos, del diapasón y empezar ahí a hacer virguerías, pero me parece con mucha personalidad de elegir esa zona del mástil para hacer el solo. Y luego la armonización junto con el bajo, las dos haciendo tapping, ha quedado precioso. Increíble, sí. Ujú. Y bueno, no hemos hablado de la letra, que bueno, se refiere a una liberación espiritual y emocional, no religiosa, ¿vale? Em, y bueno, hace alusión mezclando imágenes de luz, de oscuridad, el proceso de superación, ¿vale? Dice una frase que dice, extenderé mis alas y volaré hacia la luz. Bueno, se refiere a salir de la oscuridad interna, ¿vale? Es decir, de ese tipo de cosas. Así que bueno, la parte inicial pues se muestra muy vulnerable como em, a nivel emocional y luego pues dice que la salvación no viene desde fuera, viene desde la voluntad de seguir adelante, ¿vale? Es decir, nadie va a venir a rescatarte, sino que tienes que... cuando dice salvarse, bueno, pues dice para ya reencontrar tu propia voz y tirar hacia adelante. Bueno, pues me parece que se nos olvida a veces que estos grupos tocan en directo porque tocan de una manera Te lo iba a decir, es tan que increíble. el sonido es... Te iba a decir, digo, ¿es sonido directamente del directo o Claro, habrá pasado claro, a ver, por esto es, producción? no, es lo que pasa que no es, lo que estamos viendo no es, digamos, el sonido ambiente que escucha el público, sino es directamente, esto es de la mesa, directamente. Ya, Entonces, ya, ya. luego, cuando termina la canción, sí recogen el sonido del público gritando y demás, y es un sonido distinto. Pero esto es que ellas tocan así en directo, es que es impresionante. Sí, pero es que además me ha alucinado mucho la ecualización que tiene la batería. Porque según iba tocando con los brazos, se iba escuchando por los dos auriculares. Claro, han microfoneado, no sé si se dice microfoneado, eh, en, en estéreo, ¿vale? Para Claro, que, claro. claro, al panearse un timbal o Porque cuando algo, tocaba Sakura la guitarra, también se escuchaba ahí por los dos. claro, Digo, habrán metido claro. con el pedal para hacer. Además es chulísimo porque cuando hacía los redobles te iba pasando el sonido de un oído a otro. Claro, claro, Y claro, es efectivamente. es fenomenal, es una buena idea. La producción, eso, es decir, de gran calidad, con la voz, un trabajo magnífico de ecualización. Y lo que tú dices, tanto el bajo como la batería tienen un equilibrio perfecto en cuanto a sonido. Un trabajazo, la verdad. Sí. ¿Cómo han crecido estas chicas? Total. Así que nada, muchísimas gracias Carlos Retalmán por traernos este tema para que lo podamos reaccionar y gracias a él por patrocinarlo. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla, nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra, así que amigos, muchísimas gracias por todo el apoyo. Bueno, por aquí hay más reacciones, no sé si lo he dicho. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.